Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hoy quiero invitarte a detenerte por un momento, a respirar y a mirar tu vida con los ojos de Jesús. Porque hay mensajes en la Biblia que no solo informan, sino que transforman. Este es uno de ellos. Dios es un perfecto arquitecto. Ha edificado durante décadas y tiene una vasta experiencia que quiere compartir con cada uno. En un mundo donde todos estamos edificando algo, un hogar, un matrimonio, un ministerio, un negocio, una reputación, Jesús nos presenta una verdad tan poderosa que puede sostenerte durante mucho tiempo si la incluimos, o derribarte si la ignoras. Una verdad que define tu presente, determina tu futuro y revela la calidad de tu fundamento. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal ahora mismo, porque cada semana compartimos enseñanzas bíblicas profundas, basadas en la Escritura, diseñadas para llevar tu vida espiritual al siguiente nivel. No te pierdas lo que viene. En Mateo 7:24-27, Jesús compara dos vidas, dos constructores, dos fundamentos. Ambos oyen la palabra, ambos edifican, ambos enfrentan tormentas, pero solo uno permanece. Ese contraste es uno de los diagnósticos espirituales más necesarios para nuestra generación, porque hoy, más que nunca, la gente edifica rápido, pero sin revisar el fundamento. Levantan estructuras impresionantes, pero con bases frágiles. Construyen metas, sueños, relaciones, carreras, muchas veces omitiendo la palabra que sostiene, la palabra que guía, la palabra que establece, la palabra que protege, el manual de construcción. Por eso este mensaje no es un estudio más, es un llamado urgente, un despertador espiritual, un espejo que te invita a mirar cómo y sobre qué estás edificando realmente. Acompáñame hasta el final porque vamos a descubrir, paso a paso, escritura por escritura, qué sucede cuando construimos guiados por la palabra de Dios y qué sucede cuando la ignoramos. Este mensaje puede ser el punto de quiebre entre una vida que se derrumba y una vida que permanece firme, pase lo que pase. Comencemos. 1. Dos constructores, misma instrucciones, Mateo 7:24-25. Jesús inicia esta enseñanza mostrándonos algo que rompe paradigmas. El problema no es oír la palabra, sino qué haces después de oírla. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Aquí Jesús nos presenta al primer constructor, un hombre prudente. Prudente no significa perfecto, no significa sin errores. Prudente significa el que escucha la palabra y la aplica como diseño para edificar. Este constructor oye y hace, oye y obedece, oye y ajusta su vida, oye y construye según el plano celestial, porque la verdadera prudencia espiritual no es saber mucho, sino vivir lo que sabes. Jesús deja claro que todos edifican algo, una casa, un futuro, una familia, un ministerio. Pero solo el prudente evalúa el fundamento antes de levantar la estructura. La roca representa la obediencia a la palabra de Dios. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una tradición. Es obediencia práctica, concreta, visible. Y Jesús afirma que la obediencia produce seguridad. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y no cayó. Mateo 7:25. Notemos algo poderoso. Jesús no promete ausencia de tormentas, promete permanencia en medio de ellas. Salmos 127:1 dice, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Este salmo confirma el principio de Jesús. Dios no está en contra del esfuerzo humano, está en contra del esfuerzo sin él. No se trata de cuánto construyes, sino de quién guía tu construcción. Puedes trabajar, avanzar, planificar, invertir, pero si no estás edificando sobre su palabra, todo será desgaste sin fruto. El prudente en Mateo 7 y el salmista en el Salmo 127 hablan el mismo idioma espiritual. Edifica con Dios, edifica según su palabra, edifica conforme a su diseño, edifica sobre la roca, porque cuando Dios es el arquitecto, las tormentas se convierten en testimonios. 2. Dos edificaciones, misma adversidad. Mateo 7:26-27. Jesús ahora presenta al segundo constructor, y lo más sorprendente es que este hombre también oye la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato.
Mateo 7:26. Jesús no está hablando de un incrédulo. Está hablando de alguien que escucha la misma enseñanza, asiste al mismo templo, oye por radio, internet, ve videos, recibe la misma predicación, la misma instrucción, pero decide no obedecer. El insensato no falla por ignorancia, falla por omisión. Oye, pero no ajusta. Oye, pero no cambia. Oye, pero sigue edificando según sus propios planos. Aquí Jesús revela una verdad incómoda pero necesaria. El mayor enemigo de tu edificación no es Satanás. Es ignorar la palabra que Dios ya te habló. Es hacer caso a nuestra propia prudencia. La Escritura dice en Proverbios 3:5-6, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este segundo hombre también construye una casa, probablemente una edificación cómoda, bien equipada, estéticamente perfecta. El problema no estaba en la casa, estaba debajo de ella, en aquello que la sostenía. Construyó sobre arena, sueños sin dirección divina, decisiones sin oración, relaciones sin consejo, negocios sin principios, futuro sin fundamento. Jesús dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:27. La tormenta no revela cuán bonita era la casa, sino cuán firme era el fundamento. Y esta es la advertencia más seria del pasaje. No sabes cuándo lloverá, cuándo vendrán los fuertes vientos de la vida que golpearán lo que edificaste, o los torrenciales que amenazarán tu construcción. Sea esta una relación, tu propia vida, o la de las personas que debes guiar para seleccionar los mejores materiales. La insensatez espiritual no destruye de inmediato, pero destruye al final. Poco a poco se desmorona. Exactamente lo que Jesús enseñó. Si la palabra no es la base, tarde o temprano todo cae. 3. Edificación sin materiales correctos. Génesis 11:4. La Torre de Babel. En el desarrollo de la Biblia, la historia humana registra repetidamente el mismo error espiritual: intentar edificar algo significativo, sin la dirección ni el manual divino. Uno de los ejemplos más claros aparece en Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y hagámonos un nombre. Jesús enseña que la obediencia a la palabra es el fundamento. En Babel se enseña que la autosuficiencia es suficiente. Vemos cómo decidieron cambiar los materiales para su edificación. Esto indica una construcción que, según su propio pensar, sería mejor, materiales no convencionales para la época, creyendo que los nuevos les traerían mayor estabilidad y durabilidad. El objetivo no era edificar algo que incluyera a Dios, sino edificar para sí mismos, un enfoque típico del hombre, excluir a Dios. Querían un futuro sin Dios, una unidad sin Dios, una ciudad sin Dios, un nombre sin Dios. Este pasaje revela la raíz del corazón humano, cambiar el material o estilo divino. Con frecuencia vemos en esta generación un estilo de vida distorsionado por la época, matrimonios alterados, leyes que se acomodan a la nueva moral, valores familiares y sociales que separan al Creador, edificando un modelo de vida según la cultura del momento. Génesis 11:3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cambiaron la piedra por ladrillo y la mezcla por asfalto. La mezcla sostenía la piedra y la piedra sostenía la edificación. Al cambiarla por ladrillo, vemos un ejemplo vivo de las edificaciones de hoy. Cambios que alejan del verdadero modelo divino. La construcción se convierte en orgullo, la edificación se convierte en idolatría, y el proyecto se convierte en rebelión. Notemos un detalle importante. Ellos no edificaron sobre roca, la palabra, edificaron sobre el deseo de ser recordados. Su fundamento fue la gloria humana. Su motivación fue la ambición personal. Su diseño nació en la carne, no en el espíritu. Y el resultado fue inevitable. Dios descendió, confundió las lenguas y dispersó toda la obra. Cuando Dios no es el fundamento, Dios mismo detiene la construcción. Aquí se ve el principio espiritual. La obediencia unifica, la autosuficiencia dispersa, la palabra edifica, el orgullo derriba. La Escritura nos muestra otro ejemplo de construcción equivocada en Números 16. Con Coré, Datán y Abiram, estos hombres se levantaron para construirse una posición dentro del pueblo sin haber sido llamados por Dios.
Intentaron levantar su propia autoridad, su propio liderazgo, su propia agenda. Ellos dijeron, basta ya, ¿por qué ustedes se levantan sobre la congregación del Señor? Pero el texto revela lo contrario. Ellos eran los que se estaban autolevantando. En pocas palabras, querían edificar un liderazgo espiritual construido bajo sus propios llamados, reemplazando la autoridad divina, quien es el único que establece tales roles. Todo esto sin obediencia espiritual. Resultado: la tierra se abrió, sus tiendas colapsaron, su rebelión se convirtió en ruina. Exactamente lo que Jesús dijo. Lo que se edifica sin la palabra, termina cayendo. Cuarto, diseño divino restaurado. Primera de Reyes, 18:30 a 31. El altar restaurado por Elías. Si en Babel vemos al hombre construyendo sin Dios, en el Monte Carmelo vemos a Dios llamando al hombre a construir correctamente. En Primera de Reyes 18, Israel estaba dividido, confundido y espiritualmente apagado. Habían levantado altares, pero no el altar correcto. Habían construido adoración, pero no para el Dios verdadero. Y en medio de esa crisis espiritual, Elías realiza un acto profético poderosísimo. Reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus. Primera de Reyes, 18:30 a 31. Este acto revela un principio fundamental. La verdadera edificación comienza cuando regresamos al diseño de Dios. Elías no inventa un altar nuevo, no moderniza el altar, no adapta el altar a los gustos del pueblo, no lo hace más atractivo, más relevante, más cultural. Elías vuelve al diseño original. 12 piedras, no 11, no 10, no las que sobraron, no las que cabían, las que Dios estableció. Dios dejó en las Escrituras las medidas correctas, los materiales correctos y el estilo correcto, para que el hombre elaborara las cosas santas según el diseño de aquel que recibiría de éste, Dios mismo. Dios le mandó a Moisés que hicieran, no como le parecía, sino como se le mostró. Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés fue el único que estuvo con Dios en el monte, él recibió el modelo del tabernáculo y de todas las cosas santas. Moisés como siervo de la casa lo hizo, hoy uno mayor como hijo de la casa, según Hebreos 3:5 a 6. Cristo, que descendió del cielo, posee el modelo de las cosas santas para este tabernáculo donde Él habita, nosotros. Juan 3:31 a 32, el que de arriba viene es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica. Cristo nos ha mostrado y dejado en las Escrituras cuál es el modelo para un altar donde desciende fuego. Elías entendió algo que nuestra generación necesita recuperar. La adoración tiene diseño, el altar tiene diseño, la obediencia tiene diseño, la edificación tiene diseño, el fundamento tiene diseño. Y ese diseño no nace del hombre, nace de la palabra. Mientras los profetas de Baal gritaban, saltaban y se herían, Elías construía en silencio. Pero construía correctamente. El altar de Baal tenía espectáculo, el altar de Elías tenía fundamento. Y Dios responde al altar construido conforme a su palabra, no al altar construido conforme a la emoción humana. Cuando Elías restaura el diseño, Dios envía el fuego. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías. Antes de que Ezequías pudiera restaurar la nación, tuvo que restaurar la edificación espiritual. Comenzaron a santificarse y entraron al santuario para limpiarlo. 2 Crónicas 29:15. Durante años el templo había sido usado para todo, menos para lo que Dios estableció. Había polvo, desorden, objetos extraños. Había estructura, pero no presencia, edificio, pero no fundamento. Ezequías ordenó sacar lo que Dios no mandó, restaurar lo que Dios sí mandó, volver al diseño original. Y la Biblia dice que, una vez restaurada la edificación, la presencia del Señor volvió a la nación. Este ejemplo confirma la enseñanza de Jesús. Cuando construyes conforme a la palabra, la gloria vuelve. El fundamento correcto atrae el respaldo correcto. 5. Roca que ordena y define toda edificación. Hechos 4:11. La piedra rechazada. Hasta aquí hemos visto 2 fundamentos, 2 constructores y 2 destinos. Pero ahora llegamos al punto central de toda la teología bíblica de la edificación. Cristo no solo es el constructor, Cristo es el fundamento mismo. En Hechos 4:11 Pedro declara con fuerza,
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí aparece un nuevo escenario. Los edificadores, sacerdotes, líderes, religiosos, expertos en las escrituras, estaban construyendo, pero rechazaron la piedra más importante. Este texto enseña tres realidades profundas. A. Los edificadores eran expertos, pero estaban equivocados. Edificaban tradición, edificaban sistemas, edificaban religiosidad, edificaban estructuras, pero su error fue mortal. Querían construir una relación con Dios, sin la piedra angular que Dios había enviado. B. La piedra que el hombre rechazó. Es la piedra que Dios estableció. En la arquitectura antigua, la cabeza del ángulo era la piedra que alineaba todo. Marcaba el diseño, definía la dirección, determinaba la estabilidad, sostenía el peso, aseguraba la permanencia. Rechazar esa piedra significa construir fe sin Cristo, moralidad sin Cristo, religión sin Cristo, propósito sin Cristo, sueño sin Cristo. En otras palabras, construcción sin fundamento sólido. C. Jesús es la palabra encarnada, Juan 1:1. El argumento de Pedro conecta con lo que Jesús enseñó en Mateo 7. Edificar sobre la roca es edificar sobre Cristo. Y edificar sobre Cristo es edificar sobre su palabra. Cuando Cristo no es la piedra angular, nada se alinea, nada sostiene, nada permanece. Puedes avanzar rápido, pero no podrás permanecer firme. Jesús mismo citó el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En esta escena, Jesús está frente a los líderes religiosos explicándoles: ustedes están edificando un sistema sin Dios. Están construyendo un templo sin fundamento espiritual. Están levantando una apariencia sin obediencia. Esto demuestra una verdad eterna. No todo lo que es religioso está edificado sobre la roca, pero todo lo que está edificado sobre la roca permanece. Hoy se construyen muchas cosas en nombre de Dios. Ministerios, plataformas, discursos, proyectos, imágenes, pero sin la piedra angular, sin carácter, sin obediencia, sin palabra, sin Cristo. Y Jesús nos advierte en Mateo 7, esas casas, tarde o temprano, caerán. Pero cuando Cristo es el fundamento, la vida se alinea, la casa se sostiene, la fe madura, la edificación permanece. 6. Edificación aprobada. Hebreos 3:4, Mateo 7:24-27, Efesios 2:20-22. Cuando Jesús enseñó en Mateo 6:24-27 que no podemos servir a dos señores y que no debemos vivir consumidos por construir nuestra seguridad terrenal, estaba revelando una verdad eterna. Solo lo que Dios edifica permanece. Ya vimos tres construcciones humanas que Dios no respaldó: Babel, el altar adulterado y las relaciones edificadas sin la piedra principal. Ahora Jesús nos lleva al otro lado. ¿Qué es lo que sí tiene futuro? 1. Dios es el arquitecto supremo, Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La Escritura deja claro que Dios no es un simple reparador. Él es el diseñador original, y todo lo que se construye fuera de sus planos termina agrietándose. Un ministerio construido sobre orgullo se derrumba. Una familia fundada en emociones inestables se fractura. Un proyecto nacido de la ansiedad termina quemando a quien lo inició. Pero cuando Dios es el arquitecto, Él sostiene lo que empieza. Él perfecciona lo que diseña. Él respalda lo que ordena. 2. La roca verdadera. Oír y hacer su palabra. Mateo 7:24-27, Jesús concluye el Sermón del Monte con una ilustración arquitectónica. 2 hombres, 2 casas, 2 tormentas y 2 destinos. Ambos oyeron, ambos construyeron, ambos enfrentaron pruebas. Pero solo uno permaneció. La diferencia no era el clima, no era la casa, no eran los detalles visibles. La diferencia estaba en el fundamento. El prudente cava hasta encontrar roca. El necio pone sus sueños sobre la arena. Arena es todo lo rápido, bonito, fácil, emocional y humano. Roca es todo lo que se alinea a la palabra de Dios, aunque requiera tiempo, obediencia y sacrificio. Tu vida espiritual, tus decisiones, tus relaciones, tus planes, todo necesita un fundamento eterno, no emocional. 3. Una edificación viva. La iglesia como morada de Dios, Efesios 2:20-22. Pablo lo enseña con precisión.
edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Dios no edifica edificios muertos. Él edifica vidas, no levanta monumentos humanos. Él forma templos espirituales. Él coordina, ordena, pule, une y fortalece a quienes pone en su obra. Y la Biblia lo demuestra. Nehemías reconstruyendo los muros, Nehemías 2:17-20, comenzó orando, no martillando. Escuchó a Dios antes de escuchar a los hombres. Por eso, aunque hubo ataques, burlas y amenazas, los muros se levantaron en solo 52 días. Donde Dios dirige, Dios protege. B. El templo bajo Zorobabel y Esdras, Esdras 3:10-13, Ageo 1:7-9, Dios corrigió sus prioridades, renovó su visión y fortaleció sus manos. Su mensaje fue firme. Mía es la plata, mío es el oro. Yo soy quien edifica. La vida de José José no construyó su futuro a base de manipulación. Dios edificó su historia en fosos, prisiones y traiciones, para levantarlo a un trono. ¿Por qué? Porque sus cimientos eran obediencia, integridad y dependencia. ¿Qué estás intentando construir sin Dios? ¿Tu estabilidad económica? ¿Tu familia? ¿Tu ministerio? ¿Tu identidad? ¿Tu seguridad personal? Jesús nos llama a abandonar la ansiedad arquitectónica de Mateo 6 y abrazar la edificación divina de Mateo 7. Cuando Dios edifica, las tormentas revelan fuerza, no ruina. Las pruebas pulen, no destruyen. Los tiempos difíciles te empujan más profundo hacia la roca. El afán te convierte en un constructor apresurado. La fe te convierte en un constructor sabio. No se trata de dejar de construir, sino de dejar que Dios sea el arquitecto, de entregarle los planos, los tiempos, los deseos y las expectativas, de volver a Cristo como la roca eterna, la piedra angular, el fundamento indestructible. Hemos recorrido un viaje profundo. Mateo 6, Génesis 11, Primera de Reyes 18, Hechos 4, Mateo 7, Efesios 2. Y la voz de Dios resuena clara, firme y amorosa. La vida no está en dejar de construir, sino en dejar que Dios diseñe lo que construimos. Porque Babel levantó un nombre, pero Dios confundió su propósito. Israel levantó un altar sin obediencia, y Dios lo llamó a restaurarlo. Muchos rechazaron la piedra angular, y sus sistemas se derrumbaron. Y Jesús aseguró que toda casa sin fundamento divino caerá, y grande será su ruina. Pero hoy, Dios te invita a otra clase de construcción, una donde Él diseña, Él dirige, Él sostiene, Él transforma, Él edifica. Quizá estás cansado porque llevas años construyendo solo. Quizá llevas tiempo levantando paredes que el viento tira, sueños que nunca prosperan, luchas que nunca terminan. Pero hoy, el Espíritu de Dios te habla y te dice: entrégame los planos, entrégame el peso, entrégame el control. Yo soy la roca, yo soy el fundamento. Porque cuando tú edificas, te agotas, pero cuando Él edifica, descansas. Cuando tú levantas por ansiedad, te frustras, pero cuando Él levanta por propósito, permaneces. Cuando tú construyes por orgullo, te derrumbas, pero cuando Él construye por diseño eterno, creces. Hoy te invito a tomar una decisión espiritual real. Detén la obra humana, detén la carrera frenética, detén la edificación en tus fuerzas y dile a Dios: Señor, no quiero edificar sin ti, quiero construir sobre la roca. Quiero que mi vida, mi familia, mis decisiones y mis pasos lleven tu firma. Porque solo lo que Dios edifica permanece, y cuando Él es el arquitecto, la tormenta se vuelve prueba, no tumba, la presión se vuelve crecimiento, no quiebre, la vida se vuelve propósito, no desgaste. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario, compartir este contenido con alguien que está construyendo sin la guía de Dios. Y recuerda esto: el mundo construye para sobrevivir, el creyente construye para glorificar, y Dios construye para eternidad.